Dios te preparó para que seas un vencedor. Es tu decisión serlo. Dios te dio las armas para que vivas en la victoria. Es tu decisión usar las armas. Pero has sido creado para ser un vencedor, no un derrotado. Prepárate para recibir un poderoso mensaje de Dios, compartido por los pastores Robert y Susana Acosta, desde el Centro Cristiano de Avivamiento. Sus Biblias, Efesios capítulo 4. Estaba hablando el apóstol Pablo y él dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, empezando a ministrarles a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia bien prendida en el fuego del Espíritu Santo. Vas a ver cuando lees Apocalipsis, fue una iglesia donde realmente la presencia de Dios descendió con poder. Ocurrieron cosas maravillosas. Pero en ese tiempo de tanta gloria, también Satanás intentó apagarles. No les tiene que ser extraños, no le tiene que parecer como, uy, no sé qué está pasando, que cuando eres más bendecido, vengan ataques. Cuanto más estés deseoso de cambiar tu vida, vengan las tentaciones a querer llevarte a la vieja vida. No te tiene que parecer extraño, porque esta es la continua batalla en el mundo espiritual. Ahora, si vences y te mantienes firme en la voluntad de Dios, entonces serás un vencedor y la corona estará preparada para ti. Por eso la Biblia dice: al que venciere le daré, al que venciere le daré. Continuamente en el libro de Apocalipsis dice: al que venciere le daré. Dios te preparó para que seas un vencedor. Es tu decisión serlo. Dios te dio las armas para que vivas en la victoria. Es tu decisión usar las armas.
pero has sido creado para ser un vencedor, no un derrotado. Esta palabra nos dice cómo mantener, bueno, apláudale a la palabra del Señor. Nos dice cómo mantenerla. Cómo mantener esta libertad. Y quiero observar algunas cositas del apóstol Pablo. Él estaba libre paseando por las playas de Grecia y ahí estaba tomando unos tereré bajo el sol. No. Él no estaba libre en su cuerpo. En su cuerpo él estaba preso en la cárcel en Roma, preparado para ser decapitado. Por eso él dice preso en Cristo. Pero siendo preso en Cristo, su espíritu estaba libre. Te pueden poner detrás de una reja, puedes estar tal vez allí en un sanatorio, tal vez en una cama, y puede tu cuerpo estar allí, pero si tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, eres libre a pesar de la condición del cuerpo. Tu espíritu está libre. La libertad es una condición del espíritu. Algunos pueden estar libres en el cuerpo, pero presos en el espíritu. Y otros pueden estar presos en el cuerpo, pero libres en el espíritu. La libertad del espíritu es la verdadera libertad. La libertad del espíritu hace que puedas conectarte con el Espíritu de Dios y mantener una relación que vaya en aumento y que crezca con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué muchos no pueden oír a Dios y mantener la relación? Porque su espíritu está preso. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que Él va a habitar donde haya alguien libre. Satanás intentará por todos los medios de volver a encarcelarte. Fuiste libre por la sangre de Jesús. Como en Israel, cuando fueron a salir de Egipto, los israelitas y pintaron con la sangre del cordero la puerta y la ventana, y esa noche vino el ángel y mató a todos los enemigos, los primogénitos de los enemigos, pero fue la noche de la libertad para los hijos del Señor. Así el día que la sangre de Jesús vino sobre nosotros, nos limpió de nuestros pecados, nos limpió del yugo que teníamos antes y nos hizo libres, y hoy somos libres por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Somos libres. Decláralo conmigo: soy libre. Soy libre. Si eres libre, tendrás que cambiar tus hábitos. Los que están en la cárcel tienen hábitos. Hasta tienen nombres, tienen tratos, hacen cosas que tienen que ver con su posición en la que están. La primera vez que fui a visitar la cárcel, al llegar a casa, literalmente lo hice, era nuevito en el Señor, pero dije, yo disfruto de la libertad. Así que me fui y abrí la puerta las veces que quería, porque en la cárcel no podía. Abría la ventana, porque en la cárcel, aunque yo era una visita, no podía abrir la ventana. Cuando quería ir al baño, tenían que golpear ahí las rejas, ¡guardia! Y entonces yo estaba en el living y me iba derecho al baño. Tengo ganas de ir al baño. No tengo ganas, pero igual me voy a ir. Porque estoy libre. Valora tu libertad. Disfruta de tu libertad. Gózate con tu libertad. Si Jesús ya te hizo libre. Si has cambiado de condición, ya no eres esclavo, tienes que cambiar. Ya no eres preso, tienes que cambiar tus hábitos. Antes de conocer al Señor, estabas esclavo. ¿Por qué? Estabas preso. ¿Por qué?
Porque no hacías lo que en verdad querías, sino lo que el guardia que cuidaba tu celda te mandaba hacer. Cuando alguien dice, yo en realidad no quiero ser así, pero soy así. Si estás haciendo lo que no quieres hacer, entonces tienes un guardia afuera y te tiene preso. Yo no quiero estar triste, pero no sé por qué estoy triste. Yo no quiero gritar, pero no sé por qué grito. Yo no quiero enojarme, pero no sé por qué me enojo. Es porque hay un guardia afuera que está cuidando tu celda para que no disfrutes de tu libertad. Ya eres libre, pero todavía no usas la libertad que Jesús te ha dado. En el siglo pasado, a principios de siglo, había un hombre llamado Houdini, creo que fue muy conocido para algunos. Él le ponían en jaulas y salía, le ataban con cadenas y lo tiraban adentro del agua y al rato él sacaba todo y salía de cualquier lugar que lo ponían, excepto un día en el que no pudo salir. Y le habían puesto en una reja, pero no le habían llaveado y él no pudo abrirla porque pensó que estaba cerrado y no le podía abrir y ya estaba abierta. Fue la única vez que no se pudo escapar. Tu cárcel ya está abierta. Las llaves se las quitó Jesús a Satanás cuando al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya está abierta tu cárcel. No tienes por qué vivir de la forma en la que antes vivías. La haraganería, el desgano, la falta de proyectarse, de soñar, el siempre tener una mente negativa. Y vamos a hacer esto y no sé, y si después no sale, y si sale. Les conté de este amigo que tuve en la secundaria, que él se atraía a todos los bichos hacia él. No éramos cristianos en esa época, pero él se enteraba que en Japón había una plaga y él decía, ¿será que no me va a agarrar a mí? Y al rato ya estaba en la enfermería, ya estaba a ver si no le había pasado a él. Él estaba expectante para que todo le salga mal. De hecho, hasta le preguntamos, ¿cómo te va? Y acá andamos, siempre así, mal, pero acostumbrado. Y un día, casi digo el nombre, digo, fulano, le digo, ¿cómo te va? Bien, pero ya se me va a pasar. Y así le ha ido toda la vida, a pesar de que le prediqué, pero no ha caminado con el Señor. Pero el Señor vino a romper nuestra esclavitud. Lo que has vivido y sabes que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Jesús ha comprado en la cruz del Calvario, hoy es un buen día para que salgas de esa cárcel y le digas a ese carcelero que ya no tiene autoridad sobre tu vida, que ya no tiene por qué tener la llave. Jesús ya se la quitó cuando estuvo allí en ese tercer día levantándose de entre los muertos. Así que tienes que vivir en esa libertad. Pero dicen algunas cosas que están aquí para que puedas conservar esta libertad. En el verso 8, cuando dice, subiendo a lo alto Jesús llevó cautiva la cautividad. Acá dice que llevó preso al que te tenía cautivo. Llevó cautivo la cautividad. Hasta ese día la cautividad te podía tener. La cautividad es justamente cuando estás preso. Así que hasta ese día el carcelero tenía autoridad sobre tu vida y sobre todo aquel que practicara el pecado. Pero dice que en ese día en que Jesús resucitó, Jesús le llevó preso al que antes nos tenía preso. Él llevó cautiva la cautividad. Y cuando hizo eso, no solo le llevó cautivo, sino que dice, y dio dones a los hombres. No solo que eres libre,
sino que ahora eres empoderado. No solo que saliste de la cárcel, sino que ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Estás en el ejército del Señor. Eres del ejército ganador y tienes armas y tienes dones. Cuando Jesús llevó al que te tenía preso, también te dio autoridad y te dio poder y dio dones a los hombres. Así que acá está hablando de lo que Jesús hizo, pero dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el diablo se da cuenta que eres libre, ya no te puede tener, y estás en el cuerpo de Cristo, es el lugar donde fluye la presencia del Señor. Jesús dijo: donde dos o más estén en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Leyeron ese pasaje? ¿Cuántos creen que Jesús es mentiroso? Qué bueno que bajaron rápido. Jesús dice la verdad. Y donde hay dos o más en medio, en su nombre, Él está en medio. Camino a Emaús iban en el día de la resurrección de la Pascua 2 y estaban hablando del Señor, y Jesús se puso en medio. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús, pero Jesús estaba cumpliendo su palabra: donde hay dos o más en mi nombre, yo estoy en medio. Y hoy estamos algunos más que dos aquí, y Él está en medio nuestro. Por eso, cuando en tu casa te pones a hablar de políticas, no pasa nada. Te pones a hablar de fútbol, no pasa nada. Te pones a hablar de muchas cosas, no pasa nada. Pero cuando te pones a hablar del Señor, y hay dos de acuerdo hablando del Señor, y preparas su altar familiar para que la presencia del Señor entre y llene tu casa, en ese momento, aunque no lo ves, la gloria y la presencia del Señor entra. Por eso Satanás no quiere que te juntes en tu casa a orar y a ponerte de acuerdo a hablar del Señor, porque ahí Él viene. Él lo prometió. Y ustedes dijeron que Él no era mentiroso. Así que Él cumple. Aunque no lo veas, Él está. Cuando se reúnen aquí en la mañana al empezar las tareas, en la iglesia nueva, en la escuela, si hay alguno de ustedes que trabaja juntos en el mismo lugar, y antes de empezar a trabajar oran, ¿saben qué? Jesús se pone en medio. No lo ves, pero Él está. Cuando vas a ir de viajes y entonces antes de salir a la ruta dices: vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él llene nuestro vehículo con su presencia, que nos acompañe. Ustedes dos se ponen de acuerdo. ¿Saben qué? El Señor invisible pero poderoso se pone a cuidarte. Él es el que limpia la ruta. Él es el que te guarda de todo mal. Él lo prometió y Él sí cumple. Por eso es que tenemos que mantenernos en la unidad. Como el diablo te perdió, ¿cuántos pueden decir: el diablo perdió conmigo? Algunos nomás. A ver, ¿cuántos lo dicen bien? Creyendo: el diablo perdió conmigo. Ahora sí. Él perdió contigo, Él perdió conmigo. Ya no tiene autoridad. Como el diablo perdió, entonces Él quiere recuperar la posición que antes tenía. ¿Cuántos de ustedes ya no gritan más? Y el resto necesitan liberación. ¿Cuántos no se enojan más? El resto parece que son muy sinceros. ¿Cuántos de ustedes ya no desean más lo que no es de ustedes y solo están buscando al Señor? ¿Cuántos de ustedes ya no critican más a los políticos? Nuestra vida cambió. Lo del coro me dicen amén. Nuestra vida cambió. De allá arriba. Claro que cambió.
somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si no has notado cambios en tu vida, hoy es un buen día para que te conviertas. Pero al acercarnos a Jesús tienen que haber cambios. Cuando el diablo no puede detener un mover del Espíritu Santo, una estrategia que le ha dado resultado a través de los siglos, es la división, los celos, las peleas, el enojo. Porque una casa dividida no puede prevalecer. Por eso somos muy celosos, en el buen sentido de la palabra aquí en la iglesia, de cuidar que siempre haya un mismo espíritu de unidad. Cuidarnos entre nosotros. No permitas que tu oído escuche algo en contra de un hermano tuyo. Porque ese es Satanás intentando sacarte de la unidad. Somos un solo cuerpo. Un espíritu solamente nos ha unido a todos. Y dice acá que tenemos que esforzarnos. A ver cómo es la palabra que usa. Solícitos o esforzados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa es una tarea para cuidar la libertad. Cuida a tu hermano, cuida tu oído, cuida al otro. No escuches algo que va a generar una barrera o una separación. Tienes que cuidar que tu corazón esté limpio y conectado con el Espíritu de Dios y unidos uno con los otros. Cuando algo de eso comienzas a sentir que es diferente a la voz del Espíritu que te lleva a la unidad, te conviene decir: eso no me interesa. Quiero hablar de las cosas del Espíritu. No me interesan esos temas que me apagan el Espíritu. Aunque sea cosas que hablen de otros hermanos, de otras iglesias, otros pastores, otras congregaciones, no te conviene, porque en el mundo el Señor tiene un solo cuerpo. No es el cuerpo de la iglesia tal, el centro tal y el otro. Hermano, todos juntos estamos batallando contra el mismo enemigo y tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Cuando esto cuidamos, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando lo entiendes, no competimos unos con otros, oramos unos por los otros. Y si hay alguien que ha caído, oremos para que se levante. Si hay alguien que ha perdido la comunión con el Espíritu, oremos para que el Señor lo vuelva a visitar y se vuelva a encender el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Si todavía está como un tizón ahí a punto de apagarse, que el Espíritu de Dios sople y se vuelva a levantar el fuego con el que nació la primera vez. Ese tiene que ser nuestro corazón. Si eso está en nuestro corazón, podemos guardar la unidad del Espíritu. Nunca vas a poder conservar, y este es un consejo para las familias y para los trabajadores, para los del ministerio, para todos. Nunca podrás guardar una unidad horizontal con alguien si no tienes una unidad vertical con el Espíritu. Por eso dice la unidad en el Espíritu. Te unes al Espíritu Santo y el otro hermano está unido al Espíritu Santo, y tu esposo está unido al Espíritu Santo y tu esposa está unido al Espíritu Santo. Entonces hay unidad, porque es la unidad por el Espíritu. ¿Se entiende? ¿Saben las veces en que hemos tenido batallas en otro tiempo? Eran terribles. No estoy hablando de peleas, estoy hablando de tensiones, días oscuros, de continuas tensiones y palabras duras y cosas feas que nos querían cortar la unidad. Pero por la búsqueda del Espíritu Santo, tanto yo buscaba el Espíritu Santo, Susi buscaba el Espíritu Santo, y por la unidad con el Espíritu de Dios trajo la unidad de nuestro matrimonio. Porque ese es el secreto, es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando esto lo buscas,
comienzas a darte cuenta que la palabra funciona. Aún los que agradan al Señor, Dios hace que los que estén alrededor estén en paz con Él. Puedes darle un sermón todos los días de 4 horas y ahí lo sientas y ven, vamos a hablar, y ahí le das el mismo sermón que le diste la semana pasada y la antepasada y nada va a cambiar. Pero si buscas la unidad del Espíritu y le animas a buscar la unidad del Espíritu y le das muestras de que estás en la unidad del Espíritu, entonces la otra persona se va a unir a ti. Y esto que te estoy diciendo tiene un fundamento bíblico. Ya se los voy a dar. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entienda bien, hermana, lo que está leyendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuídemelo al hermano que está al lado suyo. Está hablando de la vieja manera de vivir. Amén. No que me lo eche a Moncho de la casa. Dice, quite, porque ese está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos hablando de nosotros. Amén. Ese viejo hombre está viciado por todos los deseos engañosos. Todo lo que era deseos malos que nosotros creíamos que nos iba a traer bien, era un engaño. Por eso eran deseos engañosos. Nadie que practique el pecado disfruta. Siempre termina atormentado. Nadie que practique la mentira, una doble vida, le va a ir bien. Jamás. No tendrá paz. Porque la paz se la obtiene en la comunión con el Espíritu, no con el pecado. Así que aquí dice, despójense de eso y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre. O sea, dejen el viejo y traigan el nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahí está el nuevo hombre, en la santidad de la verdad. Quiere decir que nosotros tenemos dos naturalezas, una que es vieja y otra que es nueva. Nuestra vieja naturaleza está viciada y tiene todo tipo de deseos malos, pero de esa es la que tenemos que sacarnos. El que era un vendedor o es un vendedor, pero antes le disfrazaba todo y le agarraba el autito, le pegaba una pintura, mirá, este chiche bombón nunca remis, y vos sabés que sí, que le había dado vuelta al medidor, que eso eran engaños. Antes lo hacías así. Si sos un vendedor de ropa, si vos ves que le está quedando feo, no le diga, hermoso te queda, con tal de venderle. Para vos estaba preparado este che. No le mientas, porque eso es engaño. Así que antes lo hacías de esa forma, pero ahora tienes que hablar con la verdad. No tienes por qué decirle, no, va a tener que bajar unos 20 kilitos para que le quede bien. Pero tienes que hablarle la verdad. Porque Dios no obra en la mentira, Dios obra en la verdad. Por eso, cuando vienen estos tiempos de libertad, de liberación, una de las cosas que Dios trae es la verdad. Y nos revela el momento en el que Satanás tomó llaves para volver a encarcelar. Y no nos tiene que avergonzar haberlo descubierto, o que se haya descubierto el momento en el que el pecado o el diablo ha logrado entrar ahí. Al contrario, ahora es tu tiempo de avergonzar a Satanás. Los años que él te intimidó y te sobornó para que tengas ahí escondido eso, como se lo tuvo a David un tiempo escondido. En ese tiempo se envejecieron sus huesos, todo le fue para mal, se sentía que se moría. Pero cuando confesó sus transgresiones, vino la libertad, vino la salvación, vino la liberación y pudo recuperar la comunión con el Espíritu. Cuando nosotros cuidamos la unidad del Espíritu,
entonces allí es cuando el hombre interior, el hombre espiritual comienza a crecer. Nuestra vida espiritual no es la que viviste sin Cristo, es la que comienzas a vivir con Cristo. Esa es la que no tiene celos, la que se alegra con el que le va bien, la que se goza con el que prospera y cuenta testimonios, la que bendice a la que consiguió novio y marido, la que se goza con la bendición de los demás. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual tiene los deseos del espíritu. El hombre carnal tiene los deseos de la carne. Así que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, verso 30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Quiere decir que si conservamos la amargura, estamos entristeciendo al Espíritu. Le dije, una de las cosas que va a intentar Satanás es poner división. Ya lo sabe, ahora cuando quieren poner la división, usted lo echa afuera. Chisme, todo eso lo deja afuera. Pero lo segundo que intenta poner mucho es el enojo. Y el enojo, si lees los versículos anteriores, dice: el que robaba no robe más, sino que trabaje y tenga para compartir a los demás. Así que el que robaba y quiere seguir robando, ¿qué está haciendo? ¿Está pecando? ¿Sí? Y si abajo dice que tenemos que quitarnos el enojo y conservamos el enojo, es lo mismo que robar, ¿o no? Está en el mismo contexto, solamente que nosotros algunas cosas justificamos y otras no. Si ves a alguien que está robando porque no consiguió trabajo y dices: ah, no, devuélveme mi celular, pero yo no tengo trabajo. Usted me devuelve mi celular. Deja nomás mi moto porque esa es mía, pero yo no tengo cómo moverme. Usted deja mi moto ahí. Usted no justifica al que le roba. Pero ¿por qué justifica el enojo? El que está enojado siempre busca a alguien para que lo justifique. No sabes lo que me hicieron. La injusticia, los años que trabajé ahí, y lo que me dijo, y la maestra era. Y entonces la otra persona dice: uy, lo que te hicieron. Cuando consigues a alguien que te justifique lo que sientes, conservas el enojo y te pierdes la bendición. La Biblia dice que el enojo tiene varias consecuencias. Voy a mencionarles algunas nada más y de memoria ahora, por cuestión de tiempo. Pero la Biblia dice que el enojo es un pecado por donde Satanás se puede prender para aún robarte la gracia y que no alcances la gracia que Dios ha preparado para ti. Y esta epidemia del enojo y luego viene la amargura es algo que está todo el tiempo a flor de piel a todo el mundo. Y uno está enojado con el marido porque le dijo que le iba a dar el aguinaldo cuando tenía que cobrar. Al final cobró y no le dio para el aguinaldo, y entonces usted se enoja. ¿Cuándo te das cuenta que estás enojado? Cuando cambiaste de actitud, cuando el gozo se fue. El chico salió mal, sacó una mala nota, y entonces ahí viene el enojo. Al final yo me rompo el lomo, te compro la zapatilla, la remera, todo, te llevo a la escuela y mira. Y usted se enoja. Corríjale, pero sin enojo. Agarre la pichanita, el cintito ahí, la ortiga y dele, pero sin enojo. Para corregir no hay que estar enojado. El enojo ahí está todo el tiempo, como la gripe en época de invierno. Y uno está tan acostumbrado a vivir así
que ni se da cuenta que está siendo influenciado por demonios al vivir enojado. En nuestra ciudad todavía la gente es más o menos tranquila, pero usted se va a las grandes ciudades y el taxista está enojado, el del colectivo está enojado, el que cruza la calle está enojado y se para y ¡ah! ¿Es verdad o no? Porque el enojo ya está dentro. El diablo pudo poner allí ese veneno y te roba el gozo. Una consecuencia del enojo es la enfermedad. Muchas de las personas que fueron libres vino por un momento de dolor que luego se transformó en enojo y luego se transformó en amargura. Y eso puede durar años. Una infidelidad, y puedes decir ya pasó, pero ¿sabes cuándo te das cuenta que pasó? Cuando vuelves a hablar del tema y ya no te duele. La diferencia entre los hermanos, sí, porque mi mamá le quería más a este que al otro y a mí me dejó a un costado. Si eso aún difícil que pasaste te hizo encontrar a Jesucristo y hoy el Señor es tu papá que te cuida, que no te deja, que no te abandona, que no te va a abandonar jamás, entonces aún te bendijo para bien. Dios convirtió la maldición en una bendición. Puedes alegrarte, no mantener el enojo. El enojo hace que el diablo pueda entrar. Y no solo eso, sino que pueda contaminar a otros. Por eso dice, cuídense de que no brote una raíz de amargura, de enojo y que contamine a otros. Les voy a dar un ejemplo de esto. Usted agarra, tiene una discusión en su matrimonio, no sé, el fulano se portó mal, le dijo no sé qué, usted le encontró en el celular ahí algo que le mandó a alguien y entonces usted enojada fue y le contó a su hermana. Y su hermana le contó a la otra prima que tenían. Y comienzan a decir, pero ese te diste, yo dije que no era para que se case con ese vago. Y ahí comienza. Y usted se nutre con ello y llora. Ay. Pero después lo extraña y viene de nuevo con carita de ángel. Ay, perdóname, ese no era yo, no sé quién me puso eso en el celular, yo no era. Y usted lo recibe en la casa y ahora usted está de nuevo con Monchito ahí. Pero su hermana y su prima se enojan con usted ahora. ¿Cómo lo recibió? ¿Sabe por qué? Porque usted le contaminó. Por eso una raíz de amargura puede contaminar a otros. Que ese trabajo y que el jefe, y usted cuenta todo. Y después lo llama de vuelta. Sí. Y todo lo que usted contaminó se le van en contra suya. Las raíces de amargura, el enojo, los usa Satanás justamente para apartarnos de la libertad. Tienes que dejar ir eso. Y otra de las consecuencias, y con esto cierro el punto del enojo, es que todo lo comienzas a ver a través de ese enojo. Si te has sentido usado o usada, cualquiera que viene aún con una buena intención, ya piensas, me está queriendo usar. Porque todo lo miras a través de ese dolor. El anteojo con el que comienzas a analizar todas las cosas es a través del anteojo de ese dolor. Y ya no sabes quién es quién. ¿Por qué? Porque perdiste oír al Espíritu a causa del enojo. Por eso mucha gente lastimada no soluciona sus temas y anda de iglesia en iglesia. Y en todo lugar relaciona lo mismo que vivió hace años. Porque lo sigue mirando con los mismos anteojos del dolor. No vas a encontrar hombres perfectos excepto Cristo, ni iglesias perfectas excepto cuando estemos allá en la presencia del Señor.
Pero sí tienes que buscar gente que ame al Señor, que quiera santificarse, que desee estar con el Señor y que el Espíritu Santo desee estar con ellos. Y luego poner tus ojos en el Señor y no quitarlos de ahí. Y servirle con un corazón apasionado. Entonces podrás crecer en tu vida espiritual. Todo lo demás te hará decrecer. Aquí dice, quítese, arránquese. La amargura, el enojo, la ira, la gritería. Bueno, creo que ya en las casas de ninguno de nosotros hay gritos, ¿verdad? Ninguna, amén. Dice al contrario, sean buenos con todos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 5, amén. Estaba preguntando si sigo. En el capítulo 5 dice: ¿no sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. 11. No participéis en las sombras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Con esto voy a cerrar. Para conservar la libertad, algunas cosas les dije: mantengan la unidad, quiten de su corazón cualquier cosa que les pueda ensuciar, enojos, amarguras. Dice algo más acá, dice que nosotros somos hijos de luz. Las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros. Usted va a ver que donde hay tinieblas y usted pone un foquito, el foquito de la luz avanza sobre las tinieblas. Las tinieblas no avanzan sobre la luz. Usted va en un día que se apaga toda la luz y usted prende una velita, y esa velita, que es chiquitita, hace que la luz avance y las tinieblas retrocedan. ¿Es verdad esto así en el mundo natural? Ahora les quiero hablar algo del mundo espiritual. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y con esto voy a dejarlo ahí. La luz de Cristo en tu vida hace retroceder las tinieblas. ¿Esto es verdad o no? Cristo está en nosotros. La luz de Cristo está en nosotros. Cuando caminas, tú alumbras. Tal vez no te das cuenta, pero la gloria de Dios que está sobre tu vida resplandece en el mundo espiritual, y las tinieblas lo ven. Por eso cuando hay un hijo de luz, hay un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, cuando camina, las tinieblas van retrocediendo. Y es ahí que el diablo quiere apagar la luz que está en tu vida. Con estas cosas que te mencioné, pero también habla del pecado en los versos que siguen.
Pero si te mantienes en esta búsqueda con el Señor y en la verdad con Él, no logrará apagar tu luz. Satanás no podrá apagar tu luz. Y se nota en el brillo de la cara de las personas. Los que están conectados en la luz de Cristo, enseguida su rostro cambia. Los primeros días que vienen con cara de amargado así, y luego brillan. La luz de Cristo te está haciendo brillar. Pero me gozo en esta palabra que dice: pero esa luz alumbra a todos los que están en casa. La presencia de Dios en tu vida está haciendo huir las tinieblas en tu casa. En tu casa, tu luz está alumbrando y está haciendo retroceder las tinieblas. Es lo que dice esta palabra. Alumbra a todos los que están en casa. El Señor quiere darte más luz todavía, más de su gloria. Era tanta la gloria de Dios sobre Moisés. Había estado tiempo con Dios que la luz de Dios prendió su rostro de luz. Dice la Biblia que no podían mirar a Moisés a la cara. Hay gente que no nos puede mirar a la cara. Hay una luz, una gloria sobre nosotros, que es la gloria del Señor por el tiempo que estamos con Él. No es una luz propia. Yo no tengo luz propia. Usted mira la luna y la luna resplandece, pero la luna no tiene luz propia. La luz que recibe del sol es la que vemos aquí en la tierra. Cuando estás con el sol de justicia, cuando estás tiempo con Jesús, la luz de Él se te impregna y comienzas a irradiar la luz de su presencia. No estoy hablando hipótesis, no estoy hablando cosas ilusorias y cosas fantasiosas. Estoy hablando la verdad de la vida. Estoy hablando cómo es el mundo espiritual. Tienes la luz de Cristo y se alumbra con tus buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hacemos las buenas obras para alumbrar. Ya alumbramos porque la presencia de Dios está en nosotros, y por eso hacemos las buenas obras. Haz esta semana y prepárate. Tiempo con Dios y voy a hacer buenas obras. La gloria de Dios sobre mi vida ha transformado todo mi ser. Voy a echar fuera toda amargura y todo enojo, y me voy a despojar del viejo hombre y voy a vivir en la vida nueva que Jesús compró para mí. Es su luz, es su luz, es su luz, oh, es su luz sobre nosotros. Tienes la luz de Cristo en tu vida. Ponte de pie, por favor. Tienes la luz de Cristo sobre tu vida. Así que la luz manifiesta todas las cosas, dice el verso 13. Por eso, cuanto más te acerques al Señor, es muy probable que comiences a notar fallas en tu vida. No te asustes por eso, no te condenes. Lo notas ahora porque estás más cerca de la luz. Por lo cual dice, verso 14: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Al levantarnos ahora, simbólicamente les estoy diciendo: levántate, no te quedes en la oscuridad. Ya no eres hijo de las tinieblas. Ya no estás metido en una cárcel. Ya no tiene el diablo las llaves de tu vida. Ahora eres hijo de la luz. Puedes caminar con libertad. Corre al baño las veces que quiera. Ve y abre la ventana y disfruta de la vida que Jesús
Jesús compró en la cruz del Calvario para ti. Ya no vives en esclavitud, eres libre por la sangre del Cordero. Puedes conservar esta libertad. Puedes conservar esta libertad. ¡Oh! ¡Oh! Sobre mi cabeza, ¡Oh! que desvanezca mi deseo y mi consejo. Venga sobre mí tu voluntad. Porque eres libre, puedes soñar. Seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Llevó Jesús cautivo la cautividad. Ahora puedes soñar. Ahora puedes soñar. Ahora puedes soñar. Oh. Porque puedes soñar, puedes pedir. Porque puedes soñar. Algunos te pueden decir que estás loco en las cosas que estás pensando y que estás queriendo, pero tú tienes ahora la libertad. Puedes soñar, puedes pedir. Eres libre, eres libre, eres nueva criatura.